Muy buenas noches, como todos los lunes a las 23 por Canal C, Palabra de Honor. Nosotros queremos analizar los temas más allá de la coyuntura, queremos ir en profundidad hacia los temas importantes del país, de la provincia, de la ciudad y del mundo. Pero a veces la coyuntura nos atropella y no podemos ignorarla. En estas circunstancias no podemos dejar pasar episodios que han ocurrido la semana pasada con respecto al comportamiento del Poder Ejecutivo en relación a la justicia. Y para eso hemos invitado a un hombre que es abogado, que es especializado en derechos humanos y que este tema lo ha abordado incluso en un libro que ha publicado hace algunos años. Van a conocerlo y poder escuchar su opinión enseguida. No doy el nombre porque parece que es incógnito. A mí me gusta guardarlos un poco en secreto para que sea sorpresa. De Bueno, todas maneras, no tengo inconveniente en y decirlo. yo también voy a hablar de la coyuntura. Voy a hablar de la visita del Papa Francisco a los países limítrofes al nuestro, y eso genera una controversia en los dos aspectos, ¿cierto? Hay gente que ha apoyado mucho la actuación del Papa y hay gente que se ha rasgado las vestiduras. Entonces voy a hablar con la dificultad de los 10 minutos que tengo, voy a hablar de ese tema. ¿Y de la visita de Vicky Cipolitakis al Papa también vas a hablar? Eso lo dejo para el programa siguiente. Ah, bueno, me alegro, me dejas tranquilo. Adelante, acompáñennos, por favor. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. La semana pasada hablé del problema de Grecia. Y al final señalé cuál había sido el comentario que el señor presidente había hecho con respecto a esto. Dijo que Grecia estaba siendo víctima del terrible ajuste neoliberal a que había sido sometida. No tuve tiempo para abundar un poco más en esto, en este punto en particular, es decir, los comentarios de Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría ahora dedicarme un poco al análisis de estas palabras, porque yo me cansé de decirles que esto de neoliberal es una cosa que a mí no me cierra porque no entiendo bien qué es. Nunca he conocido nadie que se diga neoliberal como para preguntarle cuál es su pensamiento, ni conozco ningún autor que se confiese neoliberal, de manera que me resulta muy difícil porque lo único que he oído es que se llama neoliberal a todo aquello que es malo por parte de quienes no son liberales, evidentemente. Y como yo soy liberal, me parece que me emparentan con esto que parece ser tan perverso. Pero al margen de eso, yo me voy a centrar más bien en el tema del ajuste. ¿Qué es el ajuste? El ajuste es simplemente lo que en otras palabras puede ser llamado austeridad, es decir, el acomodar los gastos de una economía cualquiera a los recursos que ingresan. Es decir, no entrar en déficit. Y eso lo hace un empresario, lo hace un comerciante y lo hace cada uno de nosotros en nuestra economía personal o familiar. La hace el ama de casa cuando tiene que manejar los recursos con los cuales tiene que dar de comer a su familia y mantener la casa. Cuando advierte que por alguna razón los ingresos disminuyen o los gastos aumentan porque hay una circunstancia que obliga a hacer pagos, porque hay deudas que hay que pagar, lo que fuere, ¿qué hace el ama de casa, el empresario, el comerciante y todos nosotros? Pues empieza a reducir aquellos gastos que no son imprescindibles. Es decir, trata de equilibrar el presupuesto para que no se gaste más de lo que entra, algo tan sencillo, tan simple, que cualquiera de nosotros, reitero, no solo entiende, sino que aplica cotidianamente, porque la economía evidentemente habla siempre y atiende los recursos escasos. Entonces, cuando los recursos escasean más de lo que habíamos previsto, tenemos que achicar el gasto. Por eso no entiendo qué es esto del ajuste tan malo, que el ajuste es tan perverso. Precisamente lo que es perverso es lo contrario, el despilfarro, la irresponsabilidad de gastar lo que no se tiene y lo que no va a ingresar.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en Grecia, como expliqué la semana pasada, y esto es lo que está ocurriendo en la República Argentina. Es decir, estamos siendo víctimas de un manejo irresponsable de los recursos públicos a través de un gasto desmesurado. Un gasto que en los últimos años, los últimos 10 años, en esta década que el gobierno llama ganada, se ha multiplicado 11 veces. Ha llegado a ser más del 50% del Producto Interno Bruto. Más de la mitad del Producto Interno Bruto es el gasto del Estado. Esto es algo monstruoso. Es realmente como si uno estuviera gastando todos los años la mitad de todo su patrimonio. Es decir, es terrible. La consecuencia, además, agrego otra cosa, el gasto es un gasto absolutamente ineficiente. Un ejemplo solamente, fútbol para todos se lleva un presupuesto superior a lo que el gobierno le dedica a combatir el narcotráfico. Suficiente con eso. Aerolíneas Argentinas nos cuesta $2 millones diarios, más allá de la discusión de si debe ser estatal o debe ser privada. Lo que yo quiero es que sea eficiente, pero para mantener el monopolio de aerocomercial en un punto del mapa, en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, a todos los argentinos, no a los porteños que tienen todos los aviones y todos los vuelos y todas las conexiones, sino a todos, nos sale $2 millones diarios. Todo eso es gasto ineficiente, todo eso es lo que está requiriendo, evidentemente, un ajuste. En un país a donde todos los números de la economía están realmente accediendo a niveles escandalosos. La presión fiscal ha pasado del 16% del Producto Bruto Interno en el año 1990 al 2014 al 40%, es decir, del 16 al 40, 2 veces y media más. La presión fiscal argentina es una de las más altas del mundo. El Estado nos está sacando plata y según los cálculos que han hecho empresas que a esto se dedican, los argentinos de promedio trabajamos 6 meses, más de 6 meses al año para pagar los impuestos. Es decir, más de la mitad de lo que ganamos en un año se lo lleva el Estado. Este socio obligado que tenemos que no nos brinda en compensación los servicios que de él esperamos. A eso sumemos una inflación que el año pasado ha sido del 40% y este año se aproxima, no sabemos en qué va a terminar. Por supuesto hablo de la inflación real, no de las mentiras del INDEC, que ya ni ellos mismos la creen. La desocupación, esto es muy grave, porque esto sí tiene connotación social inmediata. El hombre desocupado es un hombre que está viviendo una tragedia. Y cuando digo hombre me refiero no en términos de género, sino de especie, hombres o mujeres. La desocupación en los últimos 10 años ha subido a 2 millones, es decir, 2 millones de desocupados más hay hoy que 10 años atrás. Esto lo dice IDESA, es un informe que ha dado IDESA, que es una empresa absolutamente seria. Y si alguna duda cupiere, la Organización Internacional del Trabajo nos ha dado índices que nos muestran que la participación laboral dentro de la economía argentina viene disminuyendo en los últimos años de manera muy grave y preocupante, mientras que otros países vecinos, Chile, Uruguay, vienen creciendo. Eso es inclusión social, no el asistencialismo, no el clientelismo de mantener los pobres para que cuando llegue el momento de votar se vean obligados a vender su voto para darle comer a sus hijos. Eso no es inclusión social, eso es perversidad. La inclusión social es poder darle fuentes de trabajo genuinas, no la fuente de trabajo del cargo público, fuentes genuinas para que puedan vivir de su propio esfuerzo y devolverles la dignidad que se les ha quitado. La deuda pública realmente también ha llegado a niveles muy graves. Hoy, según algunas fuentes, supera los $300.000 millones, muy superior a la que teníamos cuando se dijo que nos habíamos desendeudado. Pero lo que es peor, el gobierno está tomando permanentemente créditos, es decir, endeudándonos cada vez más, esta vez a tasas del 30% anual, unas tasas verdaderamente usurarias, que lógico, los que nos prestan plata, viendo la forma en que nos comportamos, no pueden cobrar menos porque el riesgo es muy alto. La pobreza según nos dice la Universidad Católica de Argentina, es decir, la de Buenos Aires, ha llegado al 28,7%, casi un tercio de la población está bajo el nivel de pobreza. La corrupción, el narcotráfico, la justicia, de lo cual vamos a hablar.
En estos 10 años el que el viento de cola, como se dice, nos ha favorecido y hemos vivido casi gracias al campo. Hoy el campo está desfinanciado, hoy el campo, los pequeños y medianos productores están al borde del quebranto, están ya en pérdida, es decir, trabajan el año entero para no tener ganancias. Yo creo que esto le debería hacer reflexionar al señor presidente y a todos nosotros. Necesitamos un ajuste, ajustar todos estos gastos ineficientes, es decir, ajustar nuestra economía a aquello que es imprescindible para que este despilfarro, este manejo irresponsable de los recursos que a todos nos pertenecen, no nos lleve una vez más, como otras veces nos ha sucedido, a una situación de quebranto y a una grave crisis que terminamos pagando todos, no los que las produjeron. Morecia Allende y Báñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Báñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Yo les había dicho que hemos invitado a una persona que conoce el tema de la justicia en profundidad, que lo ha abordado no solo en la actividad que ha desempeñado como abogado y cuando fue diputado nacional, sino que también ha escrito sobre esto y en tiempos mucho más difíciles que los actuales. Difíciles en el sentido de que las libertades estaban más restringidas. El doctor Juan Carlos Vega, aquí lo tenemos para que nos cuente un poco cómo está viendo este asunto. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Gracias. Escuché con atención intelectual y con frialdad intelectual tu análisis. Y bueno, lo digo en público, lo que te dije ahí, sos un militante de tus ideas. Realmente, más allá de que yo las comparta o no, debo reconocer en Prudencio Bustos Argañarás una coherencia. Siempre has dicho, y lo has dicho bien, a lo que vos pensás. Te agradezco mucho. Justicia. A mí lo que está pasando con la tragedia de la justicia de mi país, y uso el término tragedia porque realmente es un pisoteo, es un avasallamiento, no me gustaría quedarme en el segmento. Me gusta el análisis de los fenómenos complicados. Creo que hay que analizarlos en la película entera. Creo que lo que le está pasando a la justicia en el país debe ser mirado en función de la larga historia que tiene la justicia argentina en su relación con el poder. La justicia argentina nunca fue heroica. La justicia argentina siempre fue temerosa y débil frente al poder político y al poder económico. Creo que esa es la causa de una de las causas y quizás la más importante de la decadencia argentina. La justicia nunca entendió que era un poder constitucional. Y un poder constitucional quiere decir un poder en el mismo nivel y rango que el poder ejecutivo y que el poder judicial. Nunca entendió eso de que es el poder de control.
A tal punto que si nos remontamos, y no quiero hacer historia, pero si nos remontamos rápidamente al terrorismo de Estado, la justicia argentina obedecía las órdenes del general Menéndez en esa época. Si nos remontamos a la década de los 90, tuvimos la trágica experiencia de una Corte de los Milagros presidida por un señor Nazareno cuyo único escrito era su nombre en la guía telefónica. Y nos encontramos con el señor Kirchner, que a mi juicio hizo bien las cosas en el 2003. Al nombrar los Cuando echó ministros. a esa Corte de los Milagros, porque realmente era una falta de respeto para la sociedad, y designó gente que realmente es proba, o fue proba. Incluido Zaffaroni, con el que yo tengo diferencias por su participación durante el terrorismo de Estado, pero se cambió. ¿Qué cambió? ¿Qué generó el cambio, doctor? Cambió sobre todo, o lo que se pretendió que cambiara, que creo que es lo fundamental, es la conducta ejemplar. Yo creo que si no hay ejemplaridades en términos de rigor intelectual y en términos de honestidad personal, nunca va a haber el efecto de derrame. Creo que esto pasa, y esto nos lleva al hoy de la Argentina. No puede ser que uno Yarvide sea juez federal del país, no resiste. En cambio, tenemos una corte que está formada por gente que tiene buenos antecedentes y que no tiene mayores reproches éticos, a pesar de que Zaffaroni sí tuvo un cuestionamiento, pero en general, digamos, hay una gran distancia con lo que fue la Corte de los Milagros. Sin embargo, esa modificación de personas, de conductas y de antecedentes de la Corte de esta década ganada o perdida, para mí hay luces y sombras, debo decir. Sin embargo, eso no generó el derrame en relación con los jueces y los fiscales. Siguieron siendo los mismos. O sea que vos crees que esto ha sido la continuidad de un largo proceso, que incluso yo lo remontaría más lejos, porque esto en 1930 ya tiene un episodio. Ese es el origen. Claro, cuando la Corte convalida el golpe de Estado, que se repite en el 43, después cuando Perón hace que los jueces manden ese telegrama de adhesión a la doctrina nacional. El origen, sí, yo lo tengo ya escrito, varias veces lo he desarrollado. El origen es de esa debilidad que tiene la justicia frente al poder, de esa especie de complicidad que tiene la justicia contra el poder. Bueno, pero, doctor, nos lleva al hoy, a esta tragedia de pisoteamiento total. Discúlpeme mi ignorancia, yo soy ingeniero, no abogado. Ni sé de derecho como Prudencio, porque el padre de Prudencio fue un gran camarista y después miembro. Pero eso no se transmite por vía sanguínea, así que de derecho no soy tan... Usted habló que la Corte estaba bien constituida, no así los jueces. ¿Puede existir una Corte buena que no someta o que no ponga en vereda a un grupo de jueces que no juzgan y no imparten justicia? Sí. El sistema es tan débil que permite eso. Aquí hay una historia muy larga, de no menos de 80, 90 años, donde no resisten. Doy un solo ejemplo de esa falta de ejemplaridad. No hablemos del rigor intelectual, que eso sería fácil abordarlo. ¿Usted cree de que realmente la gente normal puede tener confianza en sus jueces que no pagan impuesto a las ganancias? Yo pregunto. Jueces que tienen hoy sueldos muy buenos y que no paguen impuesto a las ganancias con el argumento, que yo creo que es una burla, de garantizar su independencia. Un subterfugio, sin lugar a dudas. Yo digo, esto es grave. Pero no es la esencia, doctor. No, pero es un ejemplo de falta de conductas ejemplares. Yo, si a mi país, ¿qué jueces quiero yo? Jueces honestos, jueces ejemplares, que no tengan 4x4 ni BMW ni Audi A5 como los he visto esta mañana en la puerta de tribunales de Talcahuano en la Valle.
No, yo no quiero eso. Yo quiero otro tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Y aquí vamos al hoy, de mi análisis al menos, porque si no ustedes me van a echar, van a decir, no te hemos traído para No, esto. no, no, nos interesa el análisis integral. Te hemos traído. En ese análisis integral, ¿qué ha pasado? Nos encontramos con esta débil construcción de la justicia argentina, esta históricamente debilidad de la justicia frente al poder. Quizás sea salvajemente brutal frente a los sectores pobres, por ahí, ¿no? Pero poder siempre lo respetó, pero notablemente. Aparece hace 2 años o 3 años una reacción frente a este fenómeno que yo he descrito. Aparece una reacción. Aparece un grupo de ciudadanos, yo los apoyaba, quiero aclarar, porque yo en ese momento presidía la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde se ve esta disfunción, esta justicia argentina que tanto le cuesta asumir el poder de control del poder ejecutivo. Tanto le cuesta. Se ve y dice, no, estos tipos no cambian más. Vamos a iniciar un gran documento, justicia legítima. Es decir, justicia legítima nace, a mi juicio, con la sana intención de transparentar y demostrar estos vicios de la justicia. En 2 meses, justicia legítima, noble objetivo, se había transformado en justicia militante. Esta es mi experiencia, porque yo apoyé justicia legítima, quiero aclarar. Yo en ese momento tenía mucho peso político y dije, bueno, vamos, si realmente buscamos de desenmascarar para corregir, pero resultó ser peor el remedio que la enfermedad. Hoy, y con esto termino porque si no la televisión nos corta. ¿Qué tenemos los ciudadanos argentinos? Tenemos de un lado, vos que sos un hombre culto, yo la he llamado justicia endogámica. Hacia adentro. Una justicia que busca la pureza racial. Se casa consigo mismo. Y del otro lado la justicia militante. Ninguna de los dos nos sirve al ciudadano. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y la seguimos. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Primera pregunta del segundo bloque, doctor. Usted mencionaba la imposibilidad del Poder Judicial de controlar al Poder Ejecutivo. Entonces yo digo, si los miembros del Poder Judicial son nombrados a la postre por el Poder Ejecutivo, indudablemente hay una dependencia y la va a haber siempre. Hasta que no busquemos otro sistema para nombrar a los funcionarios judiciales, no vamos a poder solucionar esta dependencia que usted mencionaba. ¿Qué opina al respecto? En el año 1994, cuando se modifica la Constitución Nacional, se observa el problema, se detecta el problema de la justicia y aparece el Consejo de la Magistratura como una herramienta supuestamente superadora
de lo que la Constitución del 53 decía, que los jueces se nombran por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El acuerdo del Senado era una burla, porque pasaba por la Comisión de Acuerdo, duraba, vos que has sido legislador, yo que he sido nacional, yo veía que pasaban por el acuerdo del Senado, duraban los exámenes 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto y medio y eran... Claro, si hay lista sábana estamos en la misma. Aparece el Consejo de la Magistratura, que fue un instrumento bueno, lo que pasa es que se distorsiona gracias al kirchnerismo. Se distorsiona y aparece una preponderancia en la composición del Consejo del poder político gobernante, es decir, del poder ejecutivo. Es decir, yo le contesto, ingeniero, con realismo, no con legalidad. Ninguna ley es mágica. Ninguna ley tiene la capacidad de ser una solución mágica de endemias sociales. La ley puede ordenar determinados procesos, pero no es magia. Siempre que están los tramposos, pueden usar las mejores leyes para tener pésimos resultados. En Argentina de hoy, yo creo que hablan los hechos. Un juicio por corrupción, que quiere decir delito del poder, porque no hay corrupción de los pobres. Un juicio por corrupción en Argentina, ¿sabe cuánto dura, ingeniero? 14 años. Sí, cómo 17 va a Y termina por Y prescripción. tiene un 4% de condena y el 92% termina en prescripciones liberatorias. Ahora, vos has dicho algo interesante cuando has hecho este análisis retrospectivo tratando de demostrar que hay una continuidad, lo cual nos hace un poco responsables como pueblo, ¿no? Ya empieza a ser colectiva la responsabilidad porque hay una persistencia, yo diría una especie de contumacia en esta conducta. Has hablado de una endemia colectiva. Ahora bien, yo creo que en estos últimos años ha habido ya un ataque desmesurado. Esta última lista que hemos tenido de jueces y fiscales atacados de la manera más cruel, llámese Campagnoli, llámese Fait, llámese uno muerto, Nisman, llámese Cabral, llámese ahora, ¿cómo se llama? Procurador General, Bonadío, hasta uno del propio Palo, ¿no? ¿Esto te parece que no ha sido algo que ha acentuado hasta límites realmente alarmantes en la presión del Ejecutivo sobre la justicia? En realidad a mí no me sorprende porque la lógica política del kirchnerismo es la de destrozar el enemigo. Siempre. No hay rehenes en la lógica mental política del kirchnerismo. Lo han hecho en un campo en el que yo estoy desde hace mucho tiempo y a mí no me pueden correr porque yo los he defendido a ellos, que es los derechos humanos. Han hecho cosas monstruosas, le han hecho juicio popular a Magdalena Ruiz Guiñazú, por ejemplo. Y lo han convertido, para colmo, lo han degradado a un negocio vil, al tema de los derechos humanos, que es un tema fundamental en la comunidad. Pero son gente que practica la política del amigo enemigo. Ahí no hay búsquedas de consenso. Yo lo he visto en los 4 años que he participado en la Cámara de Diputados. Repito, presidía una de las comisiones AAA, que era la de legislación penal, y me preside tener buena relación con todos, con Kunkel, con la Diana Conti, con Recalde, que estaban en mi comisión. O sea, que siempre mantuve un buen diálogo con ellos, pero son gente que realmente no les gusta el consenso, no les gusta nada el consenso. Para ellos existen victorias y derrotas. Eso es Carl Schmitt, ¿no? Es Carl Schmitt, exacto. Es Doctor, nazismo en estado puro. supongamos... Y no les ha ido mal políticamente. Si se Sí, evalúa a vamos a ver través por de cuánto cómo han tiempo. crecido, sí, no hay duda. Vamos a ver cómo Supongamos termina. que las elecciones las ganara un gobierno que quisiera revertir esta situación. Sí. Todos estos fallos de los jueces desplazados y jueces nuevos que fallan aberraciones, ¿van a poder ser revisados? Y bueno, existe un mecanismo primero constitucional, después convencional.
¿Qué es convencional? Son los tratados Bien. que hoy integran también la Constitución y que esa legalidad supranacional también conlleva una jurisdicción supranacional, en la que yo trabajo bastante porque ahí... ¿Tiene injerencia real o es una cosa No, teórica? sí, claro que tiene injerencia real. Ahí logramos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logramos resultados que conmovieron al país, que fue, por ejemplo, las reparaciones, estas polémicas reparaciones indemnizatorias a los expresos políticos, a los desaparecidos, las logré yo con el decreto 70 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después, si se distorsionó o no, eso es otra historia, pero las víctimas merecían una reparación. ¿Qué otra cosa? McEntore, tengo el informe 3/15, que fue una cosa espantosa, y para no quedarme en Argentina, bueno, tengo el informe de admisibilidad de Saldaño contra Estados Unidos, de Víctor Saldaño, el condenado a muerte. O sea que es eficaz el sistema. Lerdo, pesado. Los peruanos le pueden contar lo que fue el precedente que conmovió el gobierno de Perú también. México está muy preocupado por todos los asesinatos. Tenemos que ir terminando. Y además hay un instituto al cual se puede apelar, que es la cosa juzgada írrita, ¿no? Cuando se Correcto. demuestra que el juicio ha sido manifiestamente Así fallado es. de forma Bueno, el irregular. tema nos ha desbordado, se nos acabó el tiempo. Muy interesantes sus explicaciones, doctor. Creo que vamos a tener que en otra ocasión seguir charlando del asunto porque da para mucho más. Muchas gracias por su visita. Gracias, ingeniero. Gracias, Prudencio. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, para hablar del Papa voy a definir los roles del Papa que voy a utilizar. El Papa tiene muchísimos roles. Yo voy a utilizar 3. El primer rol, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando el Papa habla ex cátedra, es Vox Dei, es palabra de Dios. Los católicos estamos obligados a aceptar lo que el Papa diga. Ejemplo, es un dogma de fe el misterio de la Santísima Trinidad. Yo no lo entiendo, como católico lo tengo que aceptar. Segundo rol, el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es una organización que tiene una condición organizativa lineal y tiene una sola cabeza, y esa cabeza es el Papa. Y el tercer rol que quiero señalar es que el Papa es el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, es decir, es un soberano de un país que es una teocracia y hay un solo soberano que es él.
Ahora quiero hablar de 3 condiciones del actual Papa, de Francisco, a quien me voy a referir. Francisco es un Papa jesuita. Los jesuitas son religiosos que tienen una concepción geopolítica estratégica superior al resto de los católicos. ¿Qué significa esto? Que tienen una apertura mental especial y siempre están innovando. Quien innova está en el borde de la frontera de la ortodoxia. Por eso los jesuitas a veces son muy discutidos. Voy a poner un ejemplo, la teoría del Padre Suárez. Cuando el Padre Suárez dijo que el poder venía del Dios al pueblo y no del Dios al rey, ¿qué habrá pensado el rey? ¿Se preguntan ustedes? ¿O qué habrá pensado el cardenal que está al lado del rey? Y eso lo dijo en 1790. Un siglo después fue la base de la democracia y de la República Democrática. ¿Qué otra característica tiene Francisco? Francisco es un mago de la comunicación gestual. Francisco en los 15 primeros minutos de su papado, con lo que hizo, con lo que no hizo, con lo que mostró y con lo que no mostró, dio un mensaje que cambió el humor de la iglesia. Dijo, quiero ser más pastor que primado. Quiero estar más cerca de mis ovejas que sentado en la silla papal. Otra característica del Papa Francisco. Francisco, cuando tomó determinaciones sobre temas importantes, los ejecutó a rajatabla. Voy a poner 2 ejemplos. El primero, la condena de los pederastas. No me lo traigan, dijo al día siguiente de ser nombrado, cuando entró Santa María Maggiore y quería saludarlo, un cardenal que estaba asilado, porque había sido el cardenal de Boston, que había cajoneado juicios de pederastas. No quiero verlo. Y la segunda actitud del Papa contra la corrupción. Decapitó la cabeza de la curia romana, que es la institución que maneja la iglesia. La decapitó de cuajo. ¿Por qué? Por corrupción. La corrupción es el único pecado que no tiene perdón, dijo el Papa. ¿Por qué dijo eso tan fuerte? Porque el corrupto es una persona que no tiene propósito de enmienda, es decir, el corrupto está corrompiendo, por tal motivo no puede tener perdón. ¿Qué no es el Papa? El Papa no es ministro de Economía, el Papa no es profesor de Economía, el Papa no es sociólogo, y el Papa no es profesor de Sociología. Por lo tanto, quien quiere analizar las actuaciones del Papa en estos temas económicos como normas concretas se equivoca. Entonces, ¿el Papa qué hace que habla de esto si no es ministro de Economía y no es economista? El Papa lo que hace es señalar objetivos. El Papa lo que hace es señalar el qué y no el cómo. Y ustedes dirán, ¿por qué se le ocurre, se atreve usted a decir eso? No lo digo yo, lo ha dicho él. ¿Cuándo lo ha dicho? El 10 de julio en Santa Cruz de la Sierra, en el discurso en la visita a Bolivia. Atiendan bien lo que voy a decir, porque este es el kit del problema de la discusión con el Papa. Habla Francisco, pero no es tan fácil definir el contenido del cambio. Podría decirse, el programa social que refleje este proyecto de fraternidad y justicia que esperamos no es fácil de definirlo. En ese sentido, no esperen de este Papa una receta. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. ¿Entienden lo que les he dicho? Y entonces ustedes dirán, ¿y cuál es el mensaje del Papa entonces? El Papa ha hablado de muchos temas controvertidos que pueden generar o no confusión. Iván Petrella, que es un teólogo del PRO, que creo que también es diputado nacional, explicó en un programa la semana pasada de Hora Clave, hablando con Pablo Rossi, este tema. Dio la primera explicación y yo voy a dar el final de esa explicación. Iván dijo, el mensaje del Papa se puede resumir en una frase. El Papa lo que propugna es acercarse a los pobres. Es la opción de los pobres. ¿Y qué significa esto? En mi opinión, en opinión de Eduardo Ibáñez, esto significa una extensión del principio de subsidiariedad aceptado por nosotros los liberales.
El principio dice, en un escenario de competencia, la sociedad debe de acoger, de proteger a aquellos individuos que no pueden competir. Porque obviamente sería una injusticia si no fuera así. Lo que yo creo que hace el Papa en este mensaje de opción por los pobres es decir, este principio de subsidiariedad se extiende a esta otra situación que voy a explicar y que creo que es la novedad de mi alocución. ¿Cuál es esta novedad? ¿Qué pasa si esa gente que no puede competir, estoy hablando de Bolivia y de Paraguay, qué pasa si esa parcialidad que no puede competir es la mayoría de los habitantes del país? ¿Qué es el caso de Bolivia y qué es el caso de Paraguay? ¿Y por qué? ¿Porque tienen problemas físicos? No. ¿Porque tienen problemas intelectuales? No. Porque tienen problemas culturales. Esa gente culturalmente está fuera del sistema. Y como está fuera del sistema no puede competir. Y como no puede competir va a votar por un gobierno populista. Porque a la hora del voto vale igual que el rector de la universidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que culturalmente no puede competir en un sistema de libre competencia que sabemos que es el único sistema que funciona? Y acá viene lo que dice el Papa de la opción de los pobres. Es obligación de las autoridades hacer que esa gente entre dentro del sistema de competencia cambiándoles la cultura. ¿Y qué pasa si los gobernantes son corruptos como los nuestros, que distorsionan la historia, que distorsionan el mensaje, que distorsionan las instituciones y que roban? Entonces están los factores de poder. Los factores de poder, que es el estamento superior de la sociedad, y estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los intelectuales, estoy hablando de los profesores universitarios, estoy hablando de la prensa, estoy hablando de los dirigentes sindicales y estoy hablando de la Iglesia, tienen la obligación en la opción por los pobres de hacer que estos pobres, estos ciudadanos que no pueden competir porque culturalmente no están capacitados, adquieran la cultura para poder competir. Ustedes dirán, eso es una utopía. No, no es una utopía. Sarmiento lo hizo. Cuando Sarmiento fue elegido presidente, el país era la barbarie y Sarmiento lo llevó a la civilización. ¿Cómo lo llevó a la civilización? De dos maneras. Con la educación pública generalizada. Hemos hablado 1000 veces de ese tema y vamos a seguir hablando. Yo soy vicepresidente del Instituto Sarmiento. Y la otra herramienta que usó es la inmigración. Trajo inmigración que tenía esa cultura y que podía competir. Y entonces Sarmiento, ¿qué hizo con un país que estaba en la barbarie? A través de la educación, incorporándolo a la cultura del trabajo, pudo hacer que esa masa de trabajadores trabajara dentro del único sistema que genera riqueza, que es la libre competencia con esfuerzo y riesgo, pero en libertad. Y entonces, como digo siempre, de puestos muy bajos, la Argentina pasó al 7º lugar en el Concierto de las Naciones, en lo que a Producto Bruto Interno se refiere. Creo que ese es el mensaje del Papa, creo que así lo debemos interpretar y creo que los factores de poder y de opinión tenemos que trabajar en esto. ¿Saben por qué? Porque esto es palabra de honor. La semana pasada Eduardo habló de una fecha, de una efeméride muy importante para los argentinos, que era el 9 de julio. De 9 de julio de 1816, del cual se va a cumplir el año que viene 200 años. Y obviamente lo vamos a celebrar si todo nos lo permite. Yo no toqué este tema, pero me gustaría hacerlo desde una perspectiva histórica. Me gustaría contar un poco algunas cuestiones vinculadas a este gran, importante episodio, que si bien no es el nacimiento de la patria, porque ya lo he dicho alguna vez, las patrias no tienen fecha de nacimiento, patria no es un concepto jurídico, es un concepto afectivo,
es la conciencia de la pertenencia a la tierra de nuestros mayores, viene de pater, de nuestros padres. Es decir, la patria para nosotros, si quisiéramos ponerle una fecha de nacimiento, sería diferente para cada uno. Es decir, sería el momento, el día en que uno de nuestros antepasados, el primero, decidió tomar esa tierra como suya y radicarse aquí, quedarse aquí, ahí reproducirse y tener su descendencia. No hay una fecha de nacimiento para la patria, menos el 25 de mayo de 1810, en que seguíamos siendo súbditos del rey de España y dominados por un grupo que en Buenos Aires decidió imponerse por la fuerza. El 9 de julio de 1816 no nace la patria, pero sí nace la nación argentina como Estado independiente, y eso para nosotros es sumamente importante. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue esto? Bueno, 1816 significa 6 años más después de la Revolución de Mayo. A partir de la Revolución de Mayo, Buenos Aires logra, a través de la fuerza, en casi todos los casos, imponerse sobre todo el virreinato, salvo los de la periferia, que se van apartando y al final terminan constituidos en repúblicas independientes, pero empieza a generar grandes rispideces con las demás provincias que no quieren ser sometidas al mandato de un grupo de gente de Buenos Aires. Hay una serie de episodios, la Asamblea del año 13 es una burla sangrienta a las provincias, la gran mayoría de los integrantes eran los de Buenos Aires, todo el cabildo, 100 ciudadanos que vivieran en Buenos Aires, y como si eso fuera poco, a los 2 que nombraron, o 1 o 2 que nombraba cada ciudad, tenían que ser residentes en Buenos Aires. De hecho, los representantes de Córdoba fueron 2 porteños, o un porteño y un catalán que vive en Buenos Aires, Gervasio de Posadas y Juan Larrea. Después de esta burla, que hizo que en definitiva la Asamblea del año 13 ni declarara la independencia, ni sancionara la Constitución, ni nada, empezó a generarse ya reacciones. Dijeron, basta, los porteños no pueden seguir tratando de dominarnos de esta manera. Empezó en el litoral, empezó con Artigas, empezó en Santa Fe con Estanislao López, en Entre Ríos con Ramírez. Empezó el litoral a levantarse y decir, basta, no queremos saber nada. Córdoba en 1815 se declara soberana, no quiere más gobernadores mandados de Buenos Aires a cumplir órdenes que recibía de allá, lo destituye al gobernador que estaba, lo nombra un cabildo al primer gobernante elegido por los cordobeses, que fue José Javier Díaz, y estábamos en una situación de tensión interna, es decir, las provincias levantadas contra esta intención de dominación de Buenos Aires que no tenía límites. La caída de Alvear, que había llevado adelante un intento de traición monstruoso, desde el máximo sitial de poder le ofrece a Inglaterra que nos convirtamos en súbditos y le pide que el rey mande tropas para someter a los díscolos, y él se pone a disposición del rey de Inglaterra para que esto sea sometido a ellos. Luego de esto, de la caída de Alvear, el directorio ya se debilita, las luchas intestinas empiezan a ser cada vez más fuertes, a Alvear se lo declara traidor y se pone su cabeza a precio, y entonces se decide buscar una manera, se sanciona el reglamento, el estatuto de 1815, que es rechazado por las demás provincias, por centralistas. Entonces se ve en la necesidad de Buenos Aires de ceder a que se haga un congreso fuera de Buenos Aires con una representación proporcional, y se convoca al Congreso de Tucumán. Allí, fuera de Buenos Aires, por primera vez, cada provincia o cada ciudad de su jurisdicción, en realidad, porque no eran todavía provincias, nombra un número de representantes en función de su demografía, es decir, un diputado cada 15.000 habitantes o fracción mayor de 7.500. Y así Buenos Aires envía 7, Córdoba 5, Salta 3, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza 2, Jujuy, San Luis y San Juan mandan 1, etc. Las provincias del litoral no mandan. Solidarios con Artigas, que había sido echado prácticamente, no mandan sus diputados, sí mandan provincias del Alto Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia. Van representantes de Charcas, de Cochabamba, de Tupiza, de Misqui, es decir, un congreso representativo. Y por primera vez, un congreso que se realiza fuera de Buenos Aires y con representación proporcional de todas las provincias, logra declarar la independencia. Una vez declarada la independencia, viene la segunda parte. ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Republicano o monárquico? Lamentablemente, no nos debe sorprender, estábamos en una época en que todos los países del mundo eran monarquías, salvo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces el modelo monárquico era el que se conocía.
la mayoría estuvo a favor de una monarquía. Los representantes de Córdoba votaron en favor de la República, y sobre todo el doctor José Antonio Cabrera, a quien me voy a referir enseguida. Pero ganó lo monárquico. Pero enseguida empezaron las disputas. ¿Quién va a ser el rey? Uno decía un descendiente de los incas, no se sabía ni quién era, ni se había, pero uno descendiente de los... Otro, un miembro de la Casa Real Portuguesa. ¿Dónde va a ser la capital? El diputado por Catamarca, Acevedo, dijo el Cusco. El diputado por Buenos Aires, por supuesto, Gascón, dijo Buenos Aires. Y entonces no pudieron ponerse de acuerdo. Y Fray Justo Santamaría de Oro, diputado por San Juan, dijo, si no se consultan a los pueblos para tomar estas decisiones, yo me retiro porque el mandato que yo tengo es ese. Conclusión. No se declaró la independencia, pero no se estableció la forma de gobierno ni se sancionó ninguna constitución. Y en definitiva, Buenos Aires logró, bajo presión, trasladar el Congreso a esa ciudad. Los argumentos eran realmente notables, porque unos decían que no podía estar tan cerca del campo de batalla, digamos, de la zona de conflicto del norte, que no convenía que el Congreso estuviera tan cerca de este frente de guerra. Y otros dijeron que como la banda oriental había invadido el Uruguay, tenían que estar cerca de este lugar. O sea que unos porque tenían que estar lejos de donde estaba la guerra y otros porque podían estar cerca, consiguen al final llevarlo. Ahí el Congreso, por supuesto, terminó en nada, prácticamente en nada, y terminó sancionando la Constitución de 1819, que las demás provincias rechazaron porque era otra Constitución unitaria y centralista. Vamos a los diputados por Córdoba. Córdoba le correspondían 5 diputados. Lamentablemente nunca tuvo 5. Eligió al doctor José Antonio Cabrera, al licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera, al doctor Miguel Calixto del Corro y a Eduardo Pérez Bulnes, y además a un quinto que fue rechazado porque era muy federal, fue rechazado por el Congreso, que se llamaba José Manuel de Izaza. El Dian Funes, que había sido nombrado antes, no aceptó. Bueno, lamentablemente, cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires, Cabrera renunció porque no lo aceptó y se nombraron otros que ya llegaron a un Congreso que había perdido totalmente su poder y había perdido totalmente su razón de ser. Curiosamente, el 9 de julio de 1816, el mismo día que el Congreso sancionaba en Tucumán, declaraba en Tucumán la independencia de la Corona de España y de toda otra dominación extranjera, se reunían en Córdoba, en la casa de Redondo, de Antonio de Redondo, el director supremo que había sido nombrado por el propio Congreso, Juan Martín de Pueyrredón, y el gobernador de Cuyo, José de San Martín. Y allí San Martín lograba el apoyo del director supremo para su campaña a los Andes que le iniciaría el año siguiente. Le debo en esto corregir a la señora Presidenta de la Nación que dijo en Tucumán el 9 de julio que mientras se declaraba la independencia, San Martín estaba llevando adelante su campaña a Chile. No, empezó el año siguiente, señora. Para decir las cosas de la historia, mejor es leer un poco antes para no cometer estos errores. Esta circunstancia fue una coincidencia realmente muy feliz, porque Córdoba se constituyó, además de haber llevado a los diputados que más lucharon por el sistema republicano, fue el lugar a donde San Martín consiguió el apoyo que necesitaba, porque era el puerto el que tenía los recursos económicos para llevar adelante su exitosa campaña de Chile y del Perú. De manera de que en buena hora que sigamos celebrando esta fecha tan memorable de la historia argentina y que el año que viene, cuando se cumplan 200 años, en Tucumán un nuevo presidente de la Nación pueda presidir las celebraciones a las que todos vamos a adherir. Hoy es el Día del Amigo. Prudencio es mi amigo desde los 5 años, dice él, yo creo que desde los 3. Yo no tengo memoria de los 3 años. Yo tengo una foto. Ustedes son nuestros amigos, porque si no estuvieran ustedes, nosotros no estaríamos acá. Nuestros sponsors son nuestros amigos amigos particulares son nuestros amigos. Por tanto, voy a leer un poema, un romance que yo escribí que se titula Amigo.
El padre pone la impronta a la madre su obra de amor. Los hermanos el cariño, pertenencia y contención. Los abuelos el contacto con otra generación. Los primos la red de afectos de fraternal adhesión. Y los tíos el ejemplo sin la recriminación. Pero a ninguno elegimos, pues natura los envió. A mismo que en la pareja, la novia es quien decidió. En cambio, entrañable amigo, a ti te he elegido yo. Te seleccioné entre muchos con entera convicción, por tus logros y defectos, siempre y en cada ocasión, en las buenas y en las malas, con sensatez o pasión, debido a un acto fortuito o meditada intención, única y sencillamente por el hecho de ser vos. Y es por eso que te quiero con todo mi corazón. Prudencio, venga entonces un abrazo por el Día del Amigo. Y un saludo muy especial a todos ustedes, que pasen un muy feliz Día del Amigo. Será, si Dios quiere, hasta el lunes próximo. Si Dios quiere. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla.